dimensiones de la adoración. Tema de hoy, 3 dimensiones de la adoración. Y para poder entender este tema, quiero entrar o iniciarlo con las cosas que hemos pensado que son adoración. Y a veces pensamos que adoración se reduce a cantar los coros de la iglesia los domingos o los días que vayamos a la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a tener un tiempo de adoración, aunque es eso, y tiene mucho que ver con esos momentos de pronto a nivel de iglesia, como lo que acabamos de vivir ahora. No solamente se reduce la adoración a ese momento. La adoración no tiene nada que ver si afinas una nota musical o no. Yo en mi vida me he encontrado con muchas personas que me dicen: no, pastor, es que yo no puedo ser adorador porque es que yo no canto, yo no toco el piano, yo no toco la guitarra, yo no toco ni una maraca. Y adoración no tiene nada que ver. No tiene nada que ver si tocas o no un instrumento. Obviamente a los que tocamos un instrumento pues nos ayuda a entrar en ese mundo espiritual, pero no puedes decir que no eres un adorador si no tocas un instrumento. La adoración, escucha muy bien lo que yo voy a compartirte. La adoración es un estilo de vida que te permite ser agradecido o agradecida en los buenos y malos momentos que trae la vida. Voy a volver a repetir esa idea. Adoración es un estilo de vida, es una decisión. Tú dices: voy a vivir mi vida en adoración. Y cuando tú tomas esa decisión te permite ser agradecido en los buenos y malos momentos que trae la vida. La adoración también es tener una actitud reverente a la voluntad de Dios. Tú sabes que tu vida está regida por la voluntad de Dios y que Dios tiene el control de tu vida, de tu existencia. Y tú puedes en cualquier momento abrir tu boca, levantar tus manos en señal de rendición y de reconocimiento de que Dios está en control de las circunstancias que estás pasando. Eso es adoración. Reconocer de que hay una voluntad divina en tu vida que te hace que a veces las cosas que no son tan buenas y las buenas también te obren para bien. Eso es lo que es una verdadera adoración. Tu vida entera y todo lo que haces y todo lo que eres rendido al Señor. Y para entender un poco más y para discernir un poco más este tema, yo quiero que tú entiendas o entendamos en esta hora, en este momento, 3 dimensiones o 3 formas o 3 aspectos que esa adoración o en la que se puede manifestar esa adoración en tu vida, en tu diario vivir. Porque a veces nos predican conceptos que quedan vagos y tú dices: bueno, ¿y esto cómo lo aplico? ¿Cómo aplico una vida de adoración en mi diario vivir, en mi trabajo, en mis estudios, en mi casa, en mi familia? Entonces, estas 3 dimensiones o esos 3 aspectos de la adoración es para que tú los practiques diariamente en tu vida, para que lo tengas muy presente y esto empieza a obrar en ti, en tu familia, en tu diario vivir de una forma maravillosa. Yo quiero que vayamos, para iniciar el tema de hoy, vayamos al primer verso. Este verso me ha acompañado hace muchos años porque es uno de los pocos versos en el Nuevo Testamento donde habla específicamente de la alabanza y de la oración, de la adoración. Mira lo que dice. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice así: así que ofrezcamos continuamente. Esto no es de una sola vez en la vida, ni de todos los domingos, ni una vez cada 8 días. No, esto es continuamente a Dios por medio de Jesucristo, de la obra de Jesús en la cruz, un sacrificio de alabanza. Es decir,
un fruto de los labios, es algo que se habla, que se confiesa, es un fruto, es algo que se habla, que sale por tu boca. El fruto de los labios que confiesan su nombre. Entonces, aquí iniciamos este primer aspecto de la adoración que tiene que ver y está muy ligado con hacerlo continuamente. Es algo que es un ejercicio de todos los días, y yo podría decir que si tú entras en ese espíritu de adoración es 24 horas al día, 7 días de la semana. Y además es algo que sale por tu boca, porque es un fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Y el primer aspecto de la adoración, para que usted lo apunte allí a los que están tomando nota, el primer aspecto de la adoración es adorar a Dios con todo tu ser. Esa es la primera dimensión de la adoración. ¿Y cómo adoras a Dios con todo tu ser? Adoración es glorificar a Dios por medio de alabanza y gratitud a través de tu boca, dando gracias a Dios. Tú puedes ser agradecido en tu mente, pero es importante que eso que tienes en tu mente tú digas: gracias, Señor, por esta situación. Que te escuches. ¿Para qué el fruto de labios? ¿Para qué? Para que tú te escuches y tú puedas entender, porque la fe viene por el oír. También este adorar a Dios con todo tu ser es confesando que el nombre de Dios es más grande que cualquier tipo de circunstancia que estás viviendo. Eso es adorar a Dios, es darle la preeminencia a Dios sobre todas las cosas. Es decir, mira, sé que estoy pasando este momento, pero tú, Señor, eres más grande que esto. Yo sé que tú tienes el control y te doy gracias. Eso es adorar al Señor. Adorar también, cuando tú adoras a Dios con todo tu ser, en este primer aspecto, es rendir tu vida entera delante de la voluntad de Dios. Y se me viene a la mente la imagen de ese altar en medio del tabernáculo allí en el antiguo pacto, donde en ese altar permanentemente había un sacrificio que estaba subiendo como olor fragante a Dios. Y cuando se consumía el holocausto que había allí en ese altar, se limpiaban las cenizas viejas y se colocaba un nuevo sacrificio, y seguía subiendo y subiendo ese sacrificio delante de Dios, para que permanentemente estuviera ese sacrificio y ese recordatorio de que hay que dar ese sacrificio de alabanza y de gratitud al Señor. Así que en este primer aspecto, cuando tú rindes tu vida delante de Dios, es como si tu vida estuviera en ese altar, en ese sacrificio. Y no es un sacrificio de dolor, no es un sacrificio de miedo, sino que es un sacrificio de alabanza. Dice el libro a los Hebreos, es un sacrificio de gozo. Es que tú te colocas allí porque entiendes que Dios está en control y que te ama permanentemente, y que así sea difícil lo que estés viviendo, es una muestra del amor de Dios hacia tu vida, y es algo continuo. Es algo que no para, que siempre está allí delante. Cuando tú vives en medio de este primer aspecto de la adoración, llega el día malo, llegan momentos difíciles. Y aunque viene la angustia, yo no te estoy diciendo que como dicen los niños aquí en Colombia, no sé si en tu país lo dicen, soy de palo y tengo orejas de pescado. No es que te vuelvas de palo, ni que hagas permanentemente como que te vas a reventar de la angustia que tienes y que quieres demostrar. No, a veces viene la angustia, viene la lágrima, viene la rabia, viene la indignación, porque tú dices: esto no es justo lo que estoy pasando yo en mi vida. Pero cuando viene eso, inmediatamente viene el consuelo a tu mente y empiezas a entrar en esa dimensión de adoración. Y así, con tristeza, y así en medio de la necesidad, tú puedes decir: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que he rendido mi vida a ti, y te entrego esto que está ocurriendo en mi vida, y te lo entrego como sacrificio delante de ti, para que suba esta gratitud en medio del dolor como olor fragante, y te glorifiques en esto. ¿Sabes por qué? Porque el principal propósito de tu vida aquí en la tierra es adorar al Señor.
Yo sé que a veces pensamos que de pronto el propósito de nuestra vida, y aunque esté implícito, quizás de pronto es tener un matrimonio, o tener unos hijos, o tener un trabajo, o ejercitar tu empresa, o no sé. Pero el verdadero propósito para lo que Dios te creó a ti desde antes de la fundación del mundo es para adorarle. Y cuando me refiero a esto, no es estar arrodillado cantando todo el día, no, en el medio, en el diario vivir, ahí sí, con tu familia, con tus hijos, en este espíritu de gratitud, en este sacrificio continuo de alabanza, cumples tu propósito, para lo cual fuiste creado aquí en la tierra. Mire lo que dice este verso, ya muy conocido, pero quiero traerlo para darle sustento a lo que estamos hablando. Efesios capítulo 1, versículo 5 y 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué pasó esto? ¿Para qué la predestinación? ¿Y para qué ser adoptados? ¿Y para qué la obra de Jesucristo en la cruz? Para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El propósito tuyo aquí, tuyo y mío, aquí en la tierra, es que seamos para la alabanza, que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos se ha consagrado a Dios, y en todas las circunstancias puedas tener una actitud de agradecimiento, un fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es la primera dimensión de la adoración, una vida entregada a Dios con un espíritu de gratitud siempre en tu boca. Vamos a entrar al segundo aspecto de la adoración, y quiero que vayas conmigo allí mismo en Hebreos. Vamos a estarlo tocando, pero el versículo 16, Hebreos 13, 16, en la parte A, allí en la parte A de ese verso. Mira lo que dice. Otro aspecto importante de la adoración, Hebreos 13, 16, en la primera parte dice: no se olviden de hacer el bien. Viene hablando del sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, pero no se olviden de hacer el bien. Segundo aspecto, adoramos a Dios con nuestro comportamiento amoroso hacia los demás. Así que la primera dimensión nos dice, bueno, todo hacia Dios, y quizás a algunos se les facilita porque pues Dios no lo ves, ¿no? y es fácil, ¿no? Gratitud. Pero también hay un compromiso para vivir esa adoración en el día a diario, y es a través de un comportamiento amoroso y es hacia los demás. El verdadero cristiano debe llevar una vida apartada para Dios. No quiere decir que si tenemos una vida apartada, ¿cierto? Jesús decía, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes. Y apartarse es una vida de consagración a Dios. Pero eso no quiere decir que no cometamos errores todos los días. Pero sí quiere decir que hemos entendido de que estamos en un proceso de santificación que mejora nuestra conducta, que mejora nuestra forma de pensar, que mejora nuestra forma de actuar y que mejora nuestra forma de hablar. Gracias a Dios y también a mi esposa, yo he entrado hace unos años en una autorreflexión permanente. A veces pensamos, por causa del conocimiento de la palabra, que no necesitamos crecer más como personas. No, ya estamos completos, estamos bendecidos y ya listo, y el que me aguantó y punto. No. Es importante que tú todos los días estés en una constante reflexión de qué puedes mejorar. Y eso agrada a Dios porque estás entendiendo el proceso de santificación. El proceso de santificación se hace con una decisión previa y con un entendimiento en tu mente, que tú digas, oye, yo quiero aportarme mejor, yo quiero hablar mejor, yo quiero pensar mejor.
y empiezas a cuestionarte y empiezas a indagar en ti para que ese proceso de santificación, quizás no te va a quitar los errores, porque los errores los vas a comer todos los días, pero sí vas a reconocer y vas a trabajar en cada una de esas áreas que necesitas hacerlo a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 5, verso 8 al 10. Dice así: porque ustedes antes eran ¿qué? Oscuridad. Pero ahora ¿qué son? Son luz en el Señor. Entonces, si ahora son luz, vivan como hijos de luz. Y mira cómo dice esta versión en el verso 9. El fruto de la luz. O sea, si tú vas a vivir como hijo de luz, porque ahora eres luz, tienes que dar un fruto. Y ese fruto de la luz consiste en toda bondad, en justicia. ¿Y en qué? Y en verdad. Y me encanta porque aquí está implícita la palabra adoración. Verso 10. Y comprueben. Y comprueba, amado hermano, amada hermana, lo que agrada al Señor. O sea, cuando entras en esta vida, de este proceso de santificación, en esta mejora diaria, en eso que es consciente en ti, en que tienes que mejorar todos los días, eso agrada a Dios, porque puedes comprobar de que a Él le agrada. Y quiero ser muy claro en esto. Estos cambios en el comportamiento es algo que se hace en amor. No es una religiosidad ni es una apariencia, porque te digo, tú puedes impresionar a todo el mundo. Tú puedes impresionar a tu esposa, a tu esposo, al pastor, al jefe, a tus hijos, pero verdaderamente están ejerciendo esos cambios en ti. Entonces no es como una apariencia de que yo voy a aparentar de que todo está bien en mi vida y que estoy mejorando. No, es algo que verdaderamente se hace y que tiene esa reflexión en amor, porque el que ama, porque es un comportamiento de amor, porque el que ama procede bien y trata de hacer bien las cosas, ¿sí? Porque tiene una buena intención. Cuando a veces pasan cosas aquí en casa, yo le digo a mi esposa, le digo, mira, estoy en ese crecimiento, déjame reflexionar acerca de ese mal comportamiento, de esa situación que pasó, y yo estoy en ese proceso. Y lo hago entendible, pero es por amor, no es por aparentarle a mi esposa o a mi familia que yo me estoy portando todos los días mejor. No, eso a Dios no se le puede impresionar. Dios conoce tu corazón, conoce tu vida, conoce tus intenciones. Verdaderamente que sea un cambio que viene de ti, que sea un proceso. Nuestro buen comportamiento es adoración a Dios. A Él le agrada cuando tus acciones reflejan las tres cosas que nos decía el apóstol Pablo en Efesios. Cuando tus acciones reflejan bondad, cuando tus acciones reflejan justicia y cuando tus acciones reflejan la verdad. Es muy importante que todos los días tengamos esta autorreflexión. Eso se llama el proceso de santificación. Ya sabemos lo que Dios hizo por nosotros. El paquete está servido, la sabiduría está servida, pero tú tomas la decisión de hacer ese paquete, ese todo incluido, efectivo en ti, en tu vida, para poder llevar también adoración a Dios a través de las buenas acciones. Pero aquí hay algo que quiero tocar también, y es que en este aspecto también tratar a los demás. O sea, tú haces una autorreflexión como adoración, pero también cuando tú tratas a los demás con una sensibilidad adecuada. Escucha bien lo que yo te voy a decir. Cuando tú tratas a los demás con una sensibilidad adecuada, cuando tú estás reflejando la bondad, la justicia y la verdad, es un acto de adoración.
Así que este proceso de santificación es para ti, pero también es cuando tú tienes un grado de sensibilidad adecuada con los demás. Y lo quiero que lo entendamos un poquito más con lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14. Miren lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 14, al verso 15, Romanos 14, 13 al 15, dice: por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, escuchemos todos. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, dice Pablo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Verso 15. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Dice, en una palabra, no den lugar a que se hable mal. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de ¿qué? Sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, escuche bien otra vez la palabra de oración implícita, verso 18. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. O sea, cuando tú tratas a tu hermano, a tu hermana, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a las personas de tu trabajo, aquellos que han confiado en ti, de una forma prudente, tú agradas a Dios. Hay un comportamiento en ti. Hay que ser prudentes. Dios nos llama a la prudencia. No, muchas veces, y este es un llamado que quiero hacer, adorar también es no entrar en polémicas. Hay gente que le gusta poner su punto de vista, como sea, como dé lugar, y entran en una polémica cuando hablan de política, de religión, de temas que no tienen salida, que no tienen, que si no hay un espíritu para escuchar, un oído para oír, no van a tener solución. Y lo que hacen es enojarse, enemistarse. Muchas veces hay alguien que te está contando o quiere, por ejemplo, contarte un problema o una situación, y tú ya tienes como tu solución y ni siquiera escuchas. Y a veces puedes estar no tratando a esa persona con la sensibilidad adecuada. Hay momentos también en que debes pasar por alto. Y hay momentos también en que debes cubrir por amor. Ser prudente con lo que está ocurriendo. Dios nos llama a la prudencia. Aquí, como lo dice el apóstol Pablo, esto no solamente se trata de la comida y de la bebida, sino se trata de un comportamiento que tienes hacia los demás de forma sensible, con una sensibilidad adecuada, que puedas colocarte en los zapatos de los demás, entender verdaderamente lo que está pasando el otro, el sentimiento que está pasando la otra persona. Y quiero entrar en un terreno delicado y sé que de pronto no es de pronto no va conforme a lo que has pensado, pero mira, yo te digo una cosa: tú no debes polemizar, así sea de la palabra, así sea de la gracia, así sea de la Biblia. A veces hay gente que entra en un falso celo. No, es que yo no me avergüenzo del evangelio y por eso es que te voy a partir con la Biblia. No, eso no está bien. Ahí no hay amor en esa acción. Si tú ves un espíritu enseñable, tú puedes hablar, pero el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría hasta dónde llegar también con la enseñanza de la palabra. Es más, yo me he dado cuenta que muchas personas se me acercan
Yo no ando con la Biblia debajo del brazo ni todas horas diciendo yo soy cristiano. No. Hay personas que se me han acercado y me dicen, oye, una vez nos detuvieron con mi esposa aquí en el barrio donde vivimos, aquí, y nos dijo, ustedes por qué siempre andan tan felices y con una sonrisa. Y yo quiero que, como dice el apóstol Pablo, conozcan al Señor por medio de esas actitudes y no porque estoy polemizando de la Biblia o porque estoy queriendo tratar de enseñar a la fuerza algo. Porque ese comportamiento, dice la palabra, es agradable al Señor y también a los demás. Tú tienes que ser agradable, que te conozcan en tu trabajo, no como el gruñón ni como el que lo bautizaron con jugo de limón, como dicen por ahí. No, sino que te conozcan como el agradable, como el chévere, como aquel que es bueno en el trabajo, con el cual es agradable compartir, que haya siempre una sonrisa. Y el tercer aspecto de la adoración que quiero compartir con ustedes en esta hora, devolvámonos allí a Hebreos capítulo 13, verso 15, y vamos a darle lectura completa. Dice así, Hebreos capítulo 13, verso 15, para que repasemos los tres aspectos. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Ya lo aprendimos, la primera dimensión, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Segundo aspecto, no se olviden de hacer el bien, en el aspecto de la autorreflexión y de tratar a los demás con sensibilidad adecuada. Y tercer aspecto de la adoración, y dice Hebreos 13, 15 al 16, y de compartir con otros lo que tienen. ¿Por qué? Porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Esos son los sacrificios que le dan adoración a Dios. Tercer aspecto de la adoración. Tercer aspecto de la adoración. Adoramos a Dios cuando compartimos lo que tenemos. Recuerdo la parábola en que Jesús estaba enseñando acerca de un rey que estaba dividiendo las ovejas de los cabritos, y le preguntan por qué el rey hizo esa división de las ovejas o los cabritos, y dice porque este grupo de personas, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve frío me dieron un abrigo. Y en la parábola Jesús les dice, ¿y cuándo tú tuviste sed para darte de beber? ¿Y cuándo tú tuviste hambre para darte de comer? Y él dice, cada vez que ustedes los hacen con estos pequeños que son sus hermanos, lo han hecho conmigo. Compartir lo que tenemos con nuestros hermanos es un acto de adoración a Dios. ¿Qué nos cuesta compartir? A veces nos cuesta dar, ¿verdad? A veces hemos trabajado tanto por las cosas o hemos creído tanto que poseemos una cantidad de cosas que nos cuesta compartir. Nos cuesta dar. Cuando compartimos nuestras pertenencias, escuche bien, es exactamente eso. No es lo que te sobra, porque pues fácilmente uno comparte cualquier cosa que le sobra. Es el que comparte sus pertenencias. ¿Cuáles son tus pertenencias? Puedes compartir alimento quizás. Puedes compartir tu techo. Puedes compartir tu auto. Y un sinfín de cosas que tú crees que son tuyas, pero no lo son. Cuando tú compartes lo que tienes, no lo que te sobra, sino lo que tienes, tus recursos, con tus hermanos. Yo no te estoy diciendo ahorita que regales tus cosas, no. Ni que saques ahora la computadora para regalarla, ni que regales el carro, no. No te estoy diciendo eso. Sencillamente es que entres en el acto de entender que todo aquello que tú piensas que posees, como tu casa, tu carro, no sé, tu dinero, tu alimento, ese tipo de cosas que tú crees que son tuyas, tengas la capacidad y el entendimiento de compartirlo con tus hermanos, con los que lo necesitan, para que eso sea adoración delante de Dios. Si tú reflexionas,
Todo, absolutamente todo te lo ha dado Dios. Tan solo eres un administrador de los recursos. Eres como un mayordomo de esos recursos que te ha dado Dios. Recuerda que Dios ama al dador alegre. Yo no quiero causar pena ni tristeza en tu corazón. Cuando tú compartes y entres en este espíritu, y yo estoy trabajando en eso en mi vida también, porque es a veces difícil, a veces tú tienes problemas con compartir tus cosas, pero cuando tú compartas lo que tienes con las otras personas, hazlo con alegría. Y hay una promesa maravillosa, porque dice que a veces cuando tú compartes, cuando tú atiendes a las personas en tu casa, les brindas, no sé, una comida. Por ejemplo, estás pasando por enfrente de un vecino, le dice: oye vecino, ¿para dónde va? Camine, lo llevo, compartamos el vehículo. Oiga, ¿puede hospedarme por 2 o 3 días? Quédate en mi casa. Te voy a dar un café delicioso que compré, ven a mi casa. Compartir las cosas, hay una promesa que Dios va a empezar a trabajar en prosperidad, va a darte un espíritu de alegría y de gozo permanente, y serás adoración al Señor. Pero no todo, escucha bien, porque tú dirás: bueno, si me pongo a compartir me quedo sin nada. Puede llegar el momento, porque no todo lo que compartes es material. También Dios a ti te ha dado dones, te ha dado talentos que puedes poner al servicio de otras personas. Esto lo hemos tratado en otros temas, pero Dios a ti te ha dado quizás de pronto un talento para administrar, o un talento para hacer ejercicio, o un talento para mejorar la alimentación de otras personas. O quizás de pronto tienes un talento que puedes enseñar a otros. Y a veces tú sabes que esa familia, que esos niños, esos jóvenes pueden ser beneficiados de tu talento, y no lo haces, lo retienes. No solamente compartes lo material, sino que compartes tus dones y talentos al servicio de otras personas. Y de esta manera, con estos 3 aspectos, con estas 3 dimensiones, tu vida entera será una ofrenda para Dios. No solamente se quedará en un escrito de la Biblia que nos dicen que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, que seamos adoradores en espíritu y verdad. De esta manera es que tú vas a ejercer en tu diario vivir adoración a Dios, porque dice que estos 3 sacrificios le agradan a Dios, y Dios vivirá agradado de lo que haces. Por eso quería también